Muy buen día a todos los presentes. Mi nombre es Elizabeth Serrano Ramírez, estudiante de doctorado en el Colegio de Posgraduados, adscrita al posgrado en Ciencias Forestales. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación con ustedes. Bien, el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Análisis de redes complejas para la zonificación productiva de bosques bajo aprovechamiento. Y vamos a comenzar con la introducción. Dentro del proceso administrativo de recursos naturales, una etapa muy importante y muy esencial es la recopilación de bases de datos sobre la distribución, composición y estructura de estos recursos con la finalidad de que nosotros podamos definir los potenciales productivos del territorio y generar esquemas de zonificación que podamos tomar como base para la elaboración de programas de manejo forestal. Sin embargo, en esta etapa tan esencial surgen algunas problemáticas, como lo es la generación de bases de datos de gran magnitud y con características multidimensionales, que en la mayoría de los casos nos dificultan su procesamiento con técnicas tradicionales y nos limitan la exploración de las propiedades y comportamientos colectivos de sus datos. Es por ello que nosotros requerimos entonces ahora de enfoques innovadores que se permitan acoplar a un ordenamiento territorial de bosques bajo aprovechamiento y que además nos faciliten la selección de actividades productivas convenientes tanto en términos financieros como de funcionalidad. El avance tecnológico ya de hoy en día en los sistemas informáticos nos proponen muchos enfoques innovadores y uno de ellos es la teoría de redes complejas. Este enfoque nos permite trabajar con bases de datos de gran magnitud y que almacenan diversos tipos de datos y que además facilitan el reconocimiento de la condición actual del recurso y la exploración del comportamiento colectivo de sus características. Matemáticamente, en la teoría de redes complejas, una red se define como un conjunto de nodos o puntos unidos por un conjunto de enlaces. Estos nodos o puntos pueden representar cualquier objeto o individuo y los enlaces definirán las interacciones que existen entre estos elementos. Utilizando nosotros este tipo de representación, podemos visualizar cualquier sistema y analizar su nivel de conectividad o el flujo de información que tienen los elementos dentro de la red o su capacidad de segregación dentro de la misma. Para el caso particular, lo que nos interesa es estudiar ese nivel de segregación de los elementos y para ello podemos utilizar diversas métricas ya definidas para este propósito. Las más comunes son el coeficiente de clustering, el número de triángulos en una red y la modularidad de la red. La ventaja de utilizar este tipo de métricas es que nos permite analizar tanto el comportamiento general de los elementos dentro de la red como su capacidad de segregación dentro de la misma. Por tanto, con conocimiento de lo anterior, ya podemos mencionar los objetivos de este trabajo. Primero se definió identificar a través del objetivo de redes complejas los patrones de distribución de grupos de rodales en condiciones geográficas, biológicas y productivas similares dentro de un predio forestal bajo manejo. Y segundo, proponer un esquema de zonificación funcional que considere diferentes potenciales productivos del predio y los patrones identificados previamente por el enfoque de redes complejas. Para el caso particular, retomamos como área de estudio el predio forestal bajo manejo de la comunidad de San Pedro el Alto, Oaxaca, en México, que consta de 29.250 hectáreas de bosque templado. Para nuestro trabajo, el sistema de análisis fue el bosque y la red se conformó por 1.827 nodos, que son los rodales que existen en el predio. Los enlaces en este caso se determinaron como el grado de similitud que existe entre rodales. Nosotros, considerando toda la información que teníamos disponible por Rodal, determinamos trabajar con un total de 5 redes complejas, en donde cada una de ellas agrupó diferentes variables por Rodal. La primera red agrupó datos geofísicos, la segunda red datos dasométricos, la tercera red datos de volumen maderable, la cuarta red datos de proporción de género de ese volumen maderable y una quinta red en donde agrupamos todos los datos disponibles por Rodal. Adicionalmente, alineado al objetivo 2 mencionado anteriormente, se propusieron 5 potenciales productivos posibles a asignar para el esquema de zonificación, diferenciando a cada uno de estos por las características deseables de los rodales que queremos incluir en cada zona. Las propuestas de zona fueron un área de conservación de biodiversidad, un área de reservorios de carbono y 3 áreas de aprovechamiento maderable, diferenciándose estas por una cosecha extensiva en rodales de alta productividad, en rodales de baja productividad y un área de cosecha intensiva en rodales de alta productividad. Una
vez que nosotros definimos las redes complejas, procedimos a la normalización de los datos para obtener las matrices de adyacencia de cada una de las redes propuestas. Esta matriz no es más que el resumen del comportamiento de nuestra red, utilizando los nodos y los enlaces que existen en la red, y la ocupamos para computar posteriormente las métricas de segregación. En este caso, determinar si existe o no un enlace entre un par de nodos dependerá del grado de similitud entre los rodales. Cuantitativamente, esta similitud nosotros la obtuvimos utilizando la distancia de Mahalanobis, que es un método para clasificar datos multidimensionales. Este método nos permite tomar como un punto de comparación un conjunto de variables que corresponde a un solo nodo y por tanto cuando nosotros comparamos una pareja de nodos estamos retomando el mismo conjunto de variables. Dependiendo del grado entonces de similitud entre estos, asignaremos o no un enlace. Las matrices de adyacencia para nuestras redes las obtuvimos mediante código utilizando el software de MATLAB y posteriormente el software libre para el análisis de redes Gephi. Cuando obtuvimos nosotros los valores para los rodales en cada una de las métricas, estos rodales se clasificaron en 5 grupos utilizando el algoritmo de Natural Breaks en ArcGIS y se compaginaron con los potenciales productivos descritos previamente para la zonificación. Esto nos permitió entonces obtener un esquema de zonificación funcional por red para cada métrica utilizada. A continuación se muestran los escenarios de zonificación obtenidos por la métrica modularidad, en donde en la mayoría de las redes obtuvimos un valor MODA de 1, el cual nos sugiere que estos valores bajos de modularidad indican que todos los nodos están altamente conectados dentro de la red y que comparten un flujo de información muy importante. Por ejemplo, si ocurriese alguna alteración drástica en un rodal, los efectos no solo se visualizarían en este rodal, sino en todos aquellos con los que comparte algún grado de conexión. En cuanto al esquema de zonificación, podemos ver en todas las redes que las superficies que abarcaron mayor distribución fueron las áreas de aprovechamiento intensivo, que son verde oscuro, y las áreas de reservorio de carbono, que son las de azul. En cuanto a los resultados obtenidos por la métrica triángulos, nuevamente obtuvimos valores altos de conectividad en la red, y aquí en los esquemas de zonificación ya obtuvimos la distribución de todos los potenciales productivos. Sin embargo, todavía las áreas asignadas para conservación de biodiversidad, que son las color vino, ocuparon muy poca superficie y, por ejemplo, en el escenario red 4 no hubo asignación de aprovechamiento extensivo. Finalmente, los resultados obtenidos por la métrica clustering indican también un alto grado de conexión, ya que en la mayoría de las redes, como podemos ver en los gráficos, obtuvieron un valor de 1 o cercano a 1, que es el valor máximo que nosotros podemos obtener con la métrica clustering. Esto nos indica entonces que el nodo que estamos evaluando está conectado con todos sus nodos vecinos y estos vecinos están conectados entre sí. Entonces hay un flujo máximo de información en la red. Aquí podemos ver también los escenarios de zonificación. Se asignaron todos los potenciales productivos y la diferencia entre los escenarios pues es más que nada la distribución de las zonas, sobre todo en reservorios de carbono y áreas de conservación de biodiversidad. Aunque vimos en las imágenes anteriores que algunos esquemas de zonificación son similares, aunque ocupamos variables diferentes en las redes, el panel experto y la comunidad eligió al escenario evaluado en la red 5 con la métrica clustering como el mejor esquema de zonificación, debido principalmente a la distribución geográfica de las áreas de conservación de biodiversidad y reservorios de carbono. Adicionalmente, podemos destacar que este esquema cumple con su función de diversificación productiva en el predio, comparado con el uso de suelo actual en la comunidad. Por lo tanto, nosotros podemos concluir de lo anterior que el enfoque de redes complejas muestra una cualidad distintiva como metodología para la clasificación de unidades territoriales, pues nos permite el análisis de diversos atributos del ecosistema, ya sea de forma particular o conjunta. Y finalmente, si nosotros incorporamos el enfoque de redes complejas en la zonificación de bosques bajo aprovechamiento, vamos a poder ofrecer a los administradores un abanico de opciones en la planificación de actividades que posteriormente podemos evaluar financiera y operativamente para así seleccionar el mejor esquema de gestión que responda tanto a sus necesidades como a la condición del recurso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.